Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks. Hoy vamos a abordar un tema que, nunca mejor dicho, nos quita el sueño, el cómo dormir bien en la era del always on. Vivimos en un momento en el que los móviles, las notificaciones y la hiperconectividad han entrado de lleno en nuestras vidas. Parece que estar siempre disponibles es una exigencia inevitable y, sin embargo, cada vez sabemos más lo que esto nos cuesta a la salud, tanto física como mental. A este respecto, si me permitís, quería comentaros que Fatemeu Prespa, junto con la Fundación Personas y Empresa, está llevando a cabo justo en estos momentos el primer observatorio de bienestar digital laboral, con el objetivo precisamente de valorar el impacto de la digitalización en la salud. La primera fase comenzó con una encuesta sobre hábitos digitales, donde tuvimos más de 500 respuestas, y la segunda fase la acabamos justo de celebrar esta semana con la formación de dos focus group que complementarán el observatorio, cuyo informe esperamos que esté publicado en las próximas semanas o con mucho un par de meses. Y es que cada vez son más los estudios que alertan de que dormimos menos y peor, y que esto no es una cuestión menor. El sueño regula nuestras defensas, equilibra nuestro estado de ánimo, mejora nuestra capacidad cognitiva y también es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas e incluso degenerativas. Dicho de otro modo, cuando no dormimos bien, el cuerpo lo nota, el cuerpo se resiente. Y aún así lo tratamos como si fuera algo negociable, algo de lo que podemos recortar horas sin consecuencias. Pero realmente, ¿qué está pasando con nuestro descanso? ¿Cómo nos afectan las pantallas, los horarios cambiantes, la presión de estar siempre conectados, de estar siempre en multitarea o el abuso de fármacos para dormir? ¿Y qué podemos hacer de manera práctica para recuperar el valor de un buen sueño? Bueno, pues para responder a estas preguntas, hoy contamos con un invitado de excepción, que es el doctor Joaquín Durán Cantoya, que es una de las principales referencias en medicina del sueño, no solo en España, sino también a nivel internacional. Buenos días y bienvenido, doctor. Hola a todos y gracias por tener la sensibilidad de incluir entre vuestras conferencias hablar de sueño. Muchas gracias. Bueno, Joaquín, nacido en Santander, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y especialista en neumología. Fue fundador y director de la Unidad Interdisciplinar de Trastorno del Sueño del Hospital Txagorritxu, en Victoria, y un centro pionero que se convirtió en referente nacional e internacional, tanto en la práctica clínica como en la investigación y la docencia. Ha desarrollado una extensa carrera académica como profesor del Departamento de Medicina de la Universidad del País Vasco durante más de 30 años y actualmente dirige la unidad de trastorno del sueño de la Clínica Eduardo Anitúa en Vitoria y de las clínicas Eusnatos en Madrid. Su trayectoria investigadora es impresionante, por resumir un poco. Más de 250 artículos originales, 35 libros, participación en más de 60 proyectos de investigación y 500 comunicaciones en congresos. Ha sido ponente invitado en más de 900 conferencias nacionales e internacionales, está en la 901. Ha recibido 25 premios de investigación y es coinventor de varias patentes. Bueno, antes de comenzar, antes de entrar en materia, informaros que tenemos habilitado el chat para que podáis preguntar o comentar aquellas cuestiones que queráis preguntar al doctor y que este Farter Talk también está siendo grabado para su posterior difusión en YouTube y redes sociales, donde aprovecho también para invitaros a que nos sigáis en nuestra página de LinkedIn. Bueno, vamos a empezar, doctor, por algo fundamental. ¿Por qué es tan importante el sueño para nuestra salud física y mental? ¿Y qué sucede en nuestro cuerpo cuando parece que no sucede nada, es decir, cuando dormimos? Qué buena pregunta. El sueño es la tercera necesidad biológica. Después de beber viene comer y después viene dormir. No existe ningún ser vivo en este planeta que no duerma. Hay estudios de sueño en más de 90 especies y hasta nuestro conocimiento, incluso los animales más pequeños, incluso los que tienen muy pocas células, experimentan periodos de quietud y de actividad que aunque no estamos 100% seguros porque no se han hecho experimentos a un nivel de animales tan pequeños, pero estos periodos de quietud y actividad sugieren fuertemente la presencia de sueño. Hasta las plantas en la noche se recogen y luego se abren durante el día. En definitiva, tener la idea de que dedicar 27 años de nuestro tiempo a dormir debe ser porque dormir es muy importante para los habitantes de este planeta y no hay nadie que pueda librarse de dormir. Si no se duerme, en 3 meses estás muerto.
Ujú. Pues teniendo eso en cuenta, muchas veces pensamos que dormir eso es conectar, pero realmente el cuerpo está trabajando, aunque no parezca, a un nivel muy profundo, ¿no? Ahora bien, si en el sueño, como tú has dicho, ¿no? Es tan esencial, la pregunta es, ¿cómo ha cambiado nuestra manera de dormir en los últimos años? Y si es verdad que hemos perdido calidad y cantidad de sueño. Esta pregunta ha estado en la investigación en los últimos años, porque el razonamiento era el siguiente. Eh, Cuando Tomás Alva Edison y los siguientes que promocionaron la electricidad hicieron un desarrollo universal de la electricidad, alteramos profundamente lo que nosotros hemos venido siendo. Somos seres regulados por la luz y por la luz y la oscuridad regula nuestro sueño. Y así es en este planeta y lo ha sido desde hace millones de años. Entonces, al inventar la electricidad, cambiamos esto y ya era posible que las personas pudieran estar despiertos más tiempo. Así que el razonamiento era, hemos perdido casi 2 horas de sueño porque nuestros antepasados se iban a la cama en el atardecer y se levantaban en el amanecer, y esto era entre 9 y 10 horas. Pero algunos investigadores reflexionaron sobre si eso sería del todo cierto. Y como siempre hay personas muy críticas que ponen en tela de juicio casi todo, y esto está muy bien, la ciencia necesita la crítica permanente. Lo que hicieron fue irse a comunidades que nunca habían tenido contacto con la civilización. En Tanzania, en Bolivia, tribus, 3 clases de tribus que, uno, jamás habían estado en contacto entre sí y dos, nunca habían estado en contacto con la civilización. A estas tribus se les dejó unos relojes que llamamos actímetros que nos permiten medir la calidad y la cantidad de sueño. Y solo es como un relojito que tienen que llevar 15 días. Entonces se vieron varias cosas sorprendentes, que si estas tribus representan lo que éramos nosotros hace 50.000 o 40 años, pues resulta que no es verdad que se vayan a la cama al atardecer, porque está el fuego. El cambió nuestra alimentación, cambió el tamaño de nuestro cerebro, pero además de eso nos dotó de lenguaje simbólico, porque había que compartir símbolos. Nuestro lenguaje, el lenguaje articulado, somos única, que somos capaces de hablar en símbolos y mentir, cosa que es muy complicado hacerlo en otras especies. Entonces, todo esto requería una estructura de nuestra garganta y de nuestra capacidad completamente diferente. Y se vio que estas tribus hacían mucho lenguaje simbólico en la noche, y que tardaban casi 3 horas en irse a la cama, que el tiempo de sueño estaba en torno a unas 7 horas si hacemos la media entre verano e invierno, y que no es verdad que se acostaran al amanecer, pero lo que sí se sabe es que en torno a estas 7 horas parece lo razonable. De hecho, la empresa Fitbit, la empresa esta que usa mucha gente, estos relojes de actividad y de actividad deportiva, analizó 6.000 millones de noches y vio que los hombres dormían una media de 6,2 horas y las mujeres una media de 6,5 horas. Y en estudios que han abarcado más de 1 millón de personas, hemos comprobado que dormir menos de 6 horas o dormir más de 9 horas está asociado a problemas de salud. Si tú duermes menos de 6 horas o más de 9, estás más enfermo y te mueres más. Y sobre todo si duermes menos de 6 horas. Ujú. Así Sí, has que podemos afirmar que el tiempo razonable para dormir estadístico, porque luego hay un 5% de personas que necesitan dormir menos de 7 horas y otros que necesitan dormir más de 8 horas, pero no son más que un 5 por cada lado. Para el 90% de la población, el tiempo de sueño está en torno a 7 horas. Y cuando es menos de 6 horas, hay problemas de salud. claro, 7 horas que son hoy en día.
difícil de cumplir por la implantación de la tecnología en nuestros hogares, ¿no? Es decir, comentabas antes el tema de la red eléctrica cuando llegó, ¿no? Que eso hizo pues cambiar los hábitos de sueño. Décadas después fue la televisión y ahora ya pues la tecnología en todos niveles, ¿no? Tanto a nivel de móviles, tablets, como en plataformas de series y demás, ¿no? Entonces, esa unión, esa conexión, ese vínculo con la tecnología prácticamente hasta antes de irnos a dormir, ¿cómo afecta? Es decir, ¿cómo afecta esa hiperconectividad a nuestro descanso? Afecta y afecta mucho, pero hay que ser realistas. No se puede prescindir de esa tecnología e intentar que la población prescinda de esa tecnología es absurdo porque no va a cumplirse. Es real que las tecnologías han cambiado porque no fue la luz eléctrica, primero fue los programas de televisión. Cuando yo era joven, la televisión se acababa a las 11 de la noche, y los niños se iban a la cama a las 9 porque se acababan sus programas. Esto ha cambiado, pero es inútil intentar luchar contra esto porque no vamos nadie a prescindir de estas tecnologías. Lo que hay que hacer es adaptarse a esas tecnologías e intentar que no nos dañen, tener la información para luego elegir. En la vida casi siempre se elige. Lo que pasa es que luego no nos gustan las consecuencias de lo que hemos elegido. Pero es mentira que no se elija. Casi todos podemos elegir. Podría ser la excepción los accidentes o las enfermedades, pero incluso a veces también se eligen por no haber establecido la prevención adecuada o los cuidados de salud adecuados. Pero casi siempre tenemos la oportunidad de elegir. Pero no podemos elegir adecuadamente si no estamos bien informados. Lo que es una realidad es que la mayoría de los móviles y de las tecnologías que usa la mayor parte de la gente, es decir, el móvil, todo lo hace a través del móvil, llevan una luz azul y la luz azul es muy intensa. La luz azul es un estimulante directo de la retina y la retina es una prolongación del cerebro. La retina imprime la luz, bloquea la producción de melatonina y al bloquear la producción de melatonina anula o dificulta la iniciación del sueño. Esto debe saberse que es así. Tablets, móviles, en menor grado, bastante menor la televisión, altera nuestro sueño por esto. Entonces, claro que podemos implementar una serie de medidas, entre otras siempre tener una luz, un filtro azul automático para hacer que el estímulo sobre la retina sea menor y también tratar de autorrestringirnos, porque lo mismo que no lo hacemos con la alimentación, alcanzando cierta edad, que sabemos que tenemos que ser restrictivos con los hidratos de carbono, solo por la mañana, intentar no tomar hidratos de carbono en la noche y en la tarde, y todos nos aplicamos más o menos esto y sabemos que hay que hacer deporte, pues hay que saber que tenemos que ser restrictivos con la tecnología porque nos pueden afectar al sueño, pero yo no preconizaría el que se eliminara porque eso va a ser imposible. Ujú. Y lo acabo de comentar, el tema de la luz azul de los dispositivos móviles, pero incluso ya los propios dispositivos traen la opción que mucha gente no conoce de poner un filtro de luz azul o el famoso modo noche, pero mucha gente pues o no lo conoce o no lo utiliza en su día a día, ¿no? Este tipo de herramientas que tienen los dispositivos son efectivas para ayudar a conciliar el sueño. Lo que hacen es reducen el riesgo de que la luz azul del móvil estimule nuestra retina y nos active el cerebro. Hay que entender cómo funciona nuestro cerebro a ese nivel. Nuestro cerebro, la parte que regula la activación de nuestro cerebro, es la misma que regula los peligros, la misma que regula las alertas cuando piensa que corremos un peligro. Entonces, la luz azul, cuando estimula nuestro cerebro, lo que hace es poner en marcha una serie de alertas como si ahora en la noche cualquiera de nosotros oye un ruido extraño en la casa, establece todas las alertas a ver qué está pasando y dice, ah, es la nevera, no pasa nada. O, ¿y este ruido qué es? Entonces, eso activa todas nuestras alertas y luego es mucho más difícil conciliar el sueño, porque al activar la alerta no se activa solo la alerta, se activan una serie de
neurotransmisores, de hormonas, actúa la noradrenalina, actúa todo el sistema simpático de nuestro organismo, es decir, todos los sistemas de atención para evitar que estemos súper atentos para que no nos pase nada, porque esa parte del cerebro no sabe si hemos encendido un móvil o un animal nos quiere comer o corremos algún peligro. Entonces, activa todos esos sistemas. Entonces, los filtros de luz azul lo que hacen es reducen esa activación, no la impiden en su totalidad, pero hacen que el daño sea de menor cuantía. Entonces, si se va a utilizar el móvil por la noche, uno, que sea por un tiempo pequeño, porque el móvil está, todos los sistemas de apps, etcétera, están estructurados por gente muy inteligente para engancharnos y tienen toda una serie de recursos de imagen para que no podamos abandonar lo que estamos viendo, y eso está muy estudiado desde el punto de vista de la neuropsicología. Entonces, hacernos nosotros nuestra restricción de tiempo y siempre aplicar una luz azul. Ujú. Pues mira, ahora el tema del filtro de luz azul sí que lo utilizaba, pero realmente no sabía si era efectivo, era más un efecto placebo. Ahora ya me queda claro que sí que tiene una eficacia, ¿no? Bueno, más allá de la tecnología, que hemos visto que tiene su impacto en el sueño, también hay factores laborales que pueden influir, ¿no?, en la calidad del sueño. Pienso, por ejemplo, en trabajadores que trabajan de noche o que trabajan a turnos o profesiones con horarios muy irregulares, ¿no? ¿Existen profesiones más vulnerables a los trastornos del sueño? ¿Y qué efectos tiene el trabajo nocturno o a turnos en el sueño y en general en la salud de ese tipo de trabajador? Hablando de las profesiones en general, más que la profesión depende de la gestión que se haga del trabajo que se realiza, ¿no? Yo suelo poner a los pacientes el ejemplo de que, de que uno entra en la Moncloa y hay dos personas, ¿no? Una es el portero que tiene que abrir la puerta y solo tiene que preocuparse de abrir la puerta. Y luego está pues el presidente del gobierno que está allí, ¿no? Y el que tiene que abrir la puerta está todo el día pensando que a ver si un niño se va a pillar la puerta, que no se le olviden las llaves, que a ver si alguien se va a caer, cuidado con las sillas de ruedas, y no duerme porque está agobiado. Y el presidente del gobierno, pues, tiene una capacidad de gestión extraordinaria y entonces a él no le afecta nada. Entonces, esto, sin embargo, la profesión de presidente del gobierno parece una profesión con mucho más riesgo y mucho más intensa, pero la gestión que hace cada uno de ellos es clave. Por tanto, hablando de profesiones, no son las profesiones tanto, sino las gestiones, porque según eso, pues los médicos que tienen profesiones más complicadas dormirían muchísimo peor y no es así, o los ingenieros que tienen que hacer obras complejísimas, pues no dormirían nunca y no es así. Es decir, es la gestión. Después de hablar de la gestión, hay que hablar de los horarios. Es decir, nosotros no somos roedores, no somos seres nocturnos, somos seres diurnos y nuestra acción es por el día. Por la noche estamos destinados y diseñados desde hace centenares de miles de años para dormir. Por tanto, aquellos trabajadores que trabajan de noche tienen muchos más problemas de salud. En las mutuas lo conocéis muy bien. En España, según el Instituto Nacional de Empleo, hay un 22% de trabajadores a turnos, entendiendo como un trabajador a turnos como alguien que incluye los tres turnos, es decir, que incluye la noche. Porque un trabajador de mañana a tarde, desde el punto de vista de la salud, no lo consideramos un trabajador a turnos. Entonces, este trabajador que trabaja en turno de noche, pues fijaros que tienen entre un 20 y un 90% de ellos tienen todos trastornos del sueño. Tienen un 40% más de riesgo cardiovascular que un trabajador que no trabaja turnos. Y además hay un aumento de la mortalidad, un mayor número de depresiones, un mayor número de situaciones de estrés y desde luego el absentismo laboral es mayor entre los trabajadores a turnos que entre el resto de trabajadores. Por tanto, eh, ¿se puede evitar trabajar a turnos? No, no, porque todos queremos que los hospitales funcionen 24 horas al año, 7 días por semana.
y el pan duro no nos gusta a nadie y la fruta la queremos fresca. Así que no hay otra, que hay trabajadores que tienen que trabajar durante la noche para que nosotros durante el día podamos leer los periódicos, ir a los hospitales y comer la comida fresca. Eso no se puede evitar, por eso los trabajos a turnos de noche se pagan mejor, pero lo que sí podemos hacer es mejorar el tipo de turnos que hacemos, porque los trabajos a turnos que ha habido en la mayoría de las empresas ha sido un auténtico espanto y que durante muchos años, muchos de nosotros que nos dedicamos al sueño, tratábamos de convencer a los gestores de que cambiaran los turnos y nos encontrábamos con la sorprendente resistencia de los trabajadores también, porque el trabajo de una semana de mañanas, una semana de tardes y una semana de noches permitía acumular muchos días libres. Es lo peor que podemos hacer con nuestro cerebro, porque cuando nuestro cerebro se acostumbra a un turno, se cambia. Entonces es algo enloquecido que nunca hay que hacer. Cuando hace unos 15 años en el hospital donde yo trabajaba y donde desarrollamos la unidad de sueño, intentamos cambiar los turnos del personal de enfermería, la primera resistencia la encontramos en la enfermería, que quería estos turnos como los venían haciendo porque tenían muchos días libres. Finalmente, a pesar de que me amenazaron con quemarme el coche, conseguimos que hubiera turnos de 2 días de mañana, 2 días de tarde, uno de noche, librar 2 días o tres y volver a hacer el ciclo. Y hoy día ni una sola enfermera querría volver al turno anterior. Entonces, no es un buen turno tampoco, pero distorsiona lo menos posible nuestra actividad por la noche. Por tanto, en aquellas empresas que hacen trabajo a turno porque no hay otra que hacerlo para sacar rendimiento a la maquinaria y a las estructuras y ser competitivos, etcétera, está bien, pero por lo menos que adecúen los turnos a lo que desde el punto de vista científico los expertos en sueño llevamos décadas machacando con esta información. Nunca una semana de mañanas, una de tardes, una de noches. Para eso vale más estar siempre de noche, ¿eh? Y en todo caso, estos turnos rotatorios de 2 mañanas, 2 tardes, una o 2 noches, luego librar para reposar, descansar y volver a hacer el turno. Esta es la forma más eficaz. Pues muchas gracias por la aclaración, porque yo era del convencimiento de que era mejor la otra opción, la de mantener durante una semana siempre el mismo turno y cambiar cada semana, no cada 2 días. Y entonces ahora ya me queda bastante más claro de que es mejor la segunda opción. Bueno, ¿y qué hacemos cuando el sueño falla? Es decir, es habitual que muchas personas pues, tengan problemas de insomnio, porque no terminen de descansar, que les cueste dormir. Y hoy tenemos soluciones rápidas, ¿no? Es decir, tenemos anuncios en televisión. Vamos a la farmacia y vemos el stand con una serie de pastillas o de medio fármaco que ayuda a conciliar, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy accesible, ¿no? Incluso por internet también lo puedes comprar. ¿Qué opinión tienes al respecto del consumo de ese tipo de complementos, ¿no? Que se adquieren sin prescripción médica, muchos de ellos, y que sean tan accesibles a la población en general? Bueno, la pregunta es muy compleja, así que voy a irla desmenuzando poco a poco en diferentes partes. Hoy día está claro que el sueño importa mucho a la población. Por ejemplo, en un estudio realizado en Internet en España, en el 2017, que ya hace unos cuantos años, los trastornos del sueño fueron la información médica más buscada por Internet por los españoles. Es decir, en este estudio se demostró que los españoles, cuando miraban salud, lo que más les importaba era el sueño. Segundo, en un estudio que incluyó 22 países en el que incluyeron casi 30.000 personas, se vio que la segunda preocupación de la población a nivel mundial son los trastornos del sueño. Es decir, la primera preocupación son las enfermedades respiratorias, la primera queja de las personas y la segunda era los trastornos del sueño. Por tanto, está claro que el sueño ha llegado al tejido social, al mismo tiempo que a la comunidad médica. Y esto es muy importante decirlo, porque durante
siglos y décadas el sueño no se ha considerado importante, porque se pensaba que era la ausencia de vigilia, es decir, dormir es no estar despierto. Y además la medicina era homeostática, que explico lo que quiere decir esto. Quiere decir que el estado de salud o de enfermedad permanecía más o menos estable a lo largo de las 24 horas. Hoy sabemos que no es verdad. La medicina no es para nada homeostática, no está equilibrada, sino es cronobiológica, es decir, a lo largo del día va cambiando, porque estamos llenos de relojes biológicos. Nuestra respiración es un reloj biológico, nuestro latido cardíaco es un reloj biológico, la menstruación en las mujeres y la ovulación es un reloj biológico, es decir, nuestras células regulan biológicamente nuestras acciones y nosotros tenemos un reloj biológico en nuestro cerebro, en el núcleo supraquiasmático que está encima de la hipófisis, en el centro del cerebro y que está además en contacto con el nervio óptico, precisamente por la luz y la retina, y todo eso va a modificar nuestros cambios de luz y oscuridad. Entonces, la población sabe que es importante. Como sabe que el sueño es un antienvejecimiento, que además mejora la calidad de vida, que es el mejor antienvejecimiento que podemos usar, mejor que cualquier crema, etcétera, pues el mercado también se ha dado cuenta y por tanto el mercado se ha volcado en esto y se ha volcado con todo tipo de remedios. Esto incluye el mercado, incluye los influencers, incluye a un montón de gente que probablemente son todo menos expertos en de lo que están hablando y sin embargo, pues tienen mucha influencia mediática en la población. Nosotros estamos muy preocupados por el consumo de fármacos, porque somos el país del mundo que más benzodiazepinas consume. Las benzodiazepinas, para entendernos, son las pastillas para dormir. Cuando hablamos de el orazepam, el lormetazepam, el diazepam, todo eso son benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas ayudan a dormir, pero enganchan muchísimo y crean lo que llamamos tolerancia y dependencia. Tolerancia es que cada vez necesitas más dosis para el mismo efecto y dependencia es que si dejas de tomarlas lo pasas fatal. Entonces, estamos muy preocupados por el consumo de fármacos, sobre todo por el consumo de fármacos no regulado. El Ministerio de Salud ha hecho unos esfuerzos muy importantes por regular todo eso. Hoy día es prácticamente imposible conseguir eso sin receta. Sin embargo, las farmacias y parafarmacias han sacado un montón de productos, empezando por la melatonina y por otros productos que, por ejemplo, la melatonina nosotros rara vez la usamos por encima de 2 miligramos porque además por encima de 2 miligramos es un fármaco y ya está sujeto a regulación de fármacos. Por debajo de 2 miligramos tiene la misma regulación que un yogur, es decir, que un control alimentario. Y hay productos que el paciente puede tomar 4, 8, 10, 12, 20 gramos de melatonina, que no va a tener mucho más efecto, pero que le puede dar problemas. Si uno tiene un problema de sueño, tiene que consultar a su médico de cabecera y que le derive a una unidad de sueño. Pero es demasiado importante el sueño para que uno empiece a hacer cosas por su cuenta. Yo daré unos consejos, unos tips al final sobre un poco el decálogo de cómo dormir bien, pero no son milagros, porque muchos pacientes tienen problemas. Casi el 30% de la población tiene problemas de sueño y si hablamos de trabajadores a turnos puede ser hasta un 90%. Con lo cual, a ese tipo de población, sobre todo cuando uno tiene un problema de sueño, es decir, has mencionado el insomnio. El insomnio, hablamos de insomnio cuando alguien tiene dificultad para iniciar o para mantener el sueño o tiene un despertar precoz y durante el día tiene síntomas porque hay gente que duerme poco y no tiene síntomas durante el día. Pero si yo tardo en dormirme o me despierto muy pronto o no consigo volverme a dormir después de haberme despertado y esto dura más de 3 meses y durante el día hace que no me sienta bien, hay que consultarlo con toda seguridad. Y volviendo y cerrando la pregunta, no
hay que autorregularse el sueño más allá de lo que uno se autorregula, la comida, el deporte, etcétera. Pero hay un punto donde hay que consultar, y es que cuando uno tiene dificultades para dormir crónicamente, esto puede ser por una de las 90 enfermedades relacionadas con el sueño y que los especialistas nos dedicamos a diagnosticar y tratar, porque no se puede tratar lo que no se ha diagnosticado y no se puede diagnosticar en lo que no se haya pensado. Ujú. Muy bien, pues ya llegados a este punto, muchos de los que nos están viendo ahora mismo solamente se preguntarán, ¿qué puedo hacer yo entonces en mi día a día para dormir mejor sin depender de pastillas o suplementos para dormir, ¿no? Danos esos tips que nos comentabas, esos consejos prácticos, ¿no? Que nos pueden ayudar a dormir mejor, a descansar mejor. Primero, volver a insistir en que si uno no duerme bien, puede ser porque puede tener alguno de los problemas relacionados con el sueño, que aunque son más de 90, los más frecuentes son la apnea del sueño y el insomnio. Luego, si hay tiempo, me gustaría comentar algunas palabras un poco, sobre todo de la apnea del sueño, porque del insomnio ya he hablado. Consejos para dormir mejor o para hacer que nuestro sueño mejore. Fijaros que cuando uno era pequeño le enseñaron a comer y le enseñaron a controlar los esfínteres y le enseñaron una serie de normas de educación, pero no nos enseñaron a dormir. Era como que venía de serie lo de aprender a dormir. Esto, lo mismo que una gran parte de las cosas que nos enseñan, tienen una escasa utilidad en nuestra vida adulta, porque no se nos enseña a tolerar la frustración, a recibir y dar malas noticias, no se nos enseña a un montón de cosas que luego el día a día va a generar problemas de sueño, depresión, etcétera. Es decir, no tiene ningún sentido que un montón de niños esté en manos de psicólogos continuamente porque han suspendido una asignatura, porque les ha dejado el novio o porque a uno en el trabajo no sé qué le pasa, ¿no? Pensad que venimos de una generación donde mis abuelos no sabían si comerían todos los días, pero es que los abuelos de mis abuelos ni siquiera sabían si no sufrirían ataques o agresiones por la noche porque vivían sociedades profundamente vulnerables. Los animales viven al borde de la extinción. Hay animales que si pierden una o dos comidas fallecen. No saben dónde van a dormir esa noche, no saben si podrán dar de comer a sus cachorros. Es decir, el estrés y la presión no es una justificación. A veces es necesario y se ha demostrado que aumenta el número de suicidios en sociedades que lo tienen todo fácil. Por tanto, tener retos y vivir es dirimir conflictos y que todo el mundo lo tenga claro. Si no tuviéramos conflictos que resolver y que dirimir, podríamos caer en depresión. Estamos diseñados para resolver conflictos. Es la gestión de todo eso el punto clave, que ya lo he dicho antes también, el punto clave es la gestión. Por tanto, tened claro que en este planeta la mayoría de los animales las pasan muy duras y no es ese el problema, es cómo lo gestionamos. Pero ¿qué podemos ayudar? Bueno, antes de dormir. Antes de dormir hay que tener claro algunas cosas. Si uno cena tarde y mucho, no puede pretender dormir bien, porque cuando nosotros dormimos, nuestro sistema digestivo se desconecta. Y también nuestro sistema urinario. Tenemos hormonas que hacen eso, porque si no orinamos cada 2 o 3 horas, comemos cada 3 horas más o menos, o cada 4 horas, estaríamos levantándonos a comer y a orinar. Entonces nuestro sistema sabe eso y desconecta unas estructuras para no despertarnos. Pero claro, si resulta que disminuye la producción gástrica y de ácido gástrico, y resulta que nosotros, cuando en la naturaleza, desde hace centenares de miles de años, sabemos que después de cenar hay que dormir y no hace falta comer mucho, y resulta que volvemos de trabajar tarde, cenamos tarde y nos acostamos tarde, el proceso digestivo va a ser muy complejo. Y ese proceso digestivo va a dar despertares. Por tanto, cenar pronto y ligero no es una costumbre asiática, es una costumbre europea que funciona extraordinariamente bien. Cuando hasta hace muy pocos años
Yo en el País Vasco íbamos mucho a Francia. Entonces, resulta que en el País Vasco a las 9 de la noche no podíamos cenar en ningún restaurante y en Francia tampoco. Pero en el País Vasco era porque no habían abierto los restaurantes y en Francia era porque ya los habían cerrado. Y sin embargo, tanto los franceses, vecinos nuestros, como nosotros, tenemos que despertarnos a la misma hora. Solo que nosotros vamos 1 hora y media privados crónicamente de sueño. Por tanto, acostarse pronto, cenar pronto y ligero. Esto, con los horarios enloquecidos de España, es complicado. En España no vivimos en el meridiano que nos corresponde, porque el dictador Franco, como le caían bien los alemanes, nos puso en el meridiano de Berlín. ¿Puede alguien entender algo tan absurdo? Y seguimos viviendo 70 años después en el meridiano de Berlín, en vez de en el de Greenwich, que es el que nos corresponde, porque somos seres astronómicos. Por tanto, ya partimos de un horario que no nos corresponde, astronómico. Por otra parte, este es un país que para 2 o 3 horas para comer. El comercio cierra de 1 y media a 5 o a 4 de la tarde. Es una cosa espantosa, porque eso significa que se acaba de trabajar muy tarde y en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, con 1 hora, 1 y media de regreso a casa, llegan a las 10 de la noche. Acaban de cenar a las 11, hacen un poco de socialización y se acuestan muy por encima de las 12 o 12 y media y además tienen que ver el móvil. Eso es una locura, porque en toda Europa hacía más de 2 horas que están durmiendo. En Estados Unidos se cena a las 6 o 7 de la tarde. Y entonces se permite que el proceso digestivo se vaya consumiendo mucho antes. Este primer punto me he extendido un poco porque es muy, muy importante. Y de hecho, en septiembre del año pasado, participamos en lo que se ha llamado la Alianza por el Sueño en el Parlamento, con todos los partidos políticos, y donde había un montón de especialistas de sueño, de salud laboral, de diferentes especialidades médicas, psicólogos, biólogos, sociólogos, parlamentarios, todos los partidos políticos, porque cambiar los horarios supone un cambio estructural de país. Y eso tiene que ser una decisión de Estado. Pero hasta que no hagamos ese cambio, haremos lo que podamos. Pero si alguien acaba de trabajar muy tarde en Madrid y si llega a casa tarde, no le podemos decir que cene poco y pronto y se acueste pronto, porque es que no ve a sus hijos. Es que es todo muy complicado, con lo cual los niños también se acuestan tarde. Los niños tienen un cerebro que aunque les veamos muy grandes con pelos en las piernas y veamos mujeres, siguen siendo niñas y niños con un cerebro de niña y niño, y un adolescente necesita dormir entre 9 y 10 horas. No hay prácticamente ningún adolescente en España que duerma entre 9 y 10 horas. Y además los horarios escolares empiezan muy pronto, porque para que los padres puedan entrar pronto a trabajar, llevamos a los niños pronto al colegio. Y se ha demostrado que eso repercute directamente en el rendimiento escolar de los niños. Pero hay cosas que podemos manejar. Yo os lo digo para que lo sepáis y que estamos trabajando en ello. Pero acostarse en la medida de lo posible pronto y cenar pronto y ligero es un buen consejo. Segundo consejo, intentar, si es posible, no hacer siestas si uno tiene problemas de sueño. Si no tiene problemas de sueño, puede hacer siestas, pero las siestas siempre deben ser cortas, no más de 15 o 20 minutos. Las siestas largas inician un ciclo completo de sueño y luego es como comer entre horas. Se come ese sueño de la noche. Por tanto, eso mejor evitarlo. Ujú. Luego, intentar no practicar ejercicio antes de dormir. ¿Por qué? Porque esa parte de nuestro cerebro primitivo no sabe si corremos porque hacemos ejercicio o si corremos porque corremos un peligro. Entonces se activa todo el sistema de riesgo. Así que el ejercicio antes, a ser posible, de las 6 de la tarde. ¿Y qué hago si solo puedo hacerlo a las 8 de la noche? Bueno, más vale que hagas ejercicio que no hagas. Entonces tú prueba y si no te afecta tu sueño, vale. Pero si ves que te afecta tu sueño, tienes que negociar madrugar o hacerlo a mediodía. Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. No se puede hacer ningún ejercicio antes de dormir en general,
solo practicar sexo, porque estamos tan bien diseñados para practicar sexo que genera endorfinas que luego facilitan el sueño y estamos muy, muy diseñados para practicar sexo. Y además, las personas que tienen un buen sexo están de mejor humor, tienen menos de depresión, tienen más eficiencia laboral, etcétera. Hay un número inenarrable de problemas que están relacionados con la gente que no tiene una buena vida sexual o que no tiene la vida sexual que quiere. Y hablando de esto, hay que decir, por favor, dormir con la persona que queréis, no con la persona que no queréis. En este país hay un porcentaje inenarrable de personas que duermen con la persona que no quiere, porque en este país se divorcia el 50% de las personas y hay otro 50% de los cuales la mitad lo haría si se atreviera, lo que significa que una cuarta parte de la población duerme con quien no quiere. Y dormir es un problema, porque la hora de la cama es una hora donde se roza uno, hay que quitarse ropa y pasan cosas. Y por tanto, cuando uno tiene que dormir con quien no quiere, imaginaros vosotros cuando habéis enfadado con vuestra pareja que no queréis ni tocaros. Pues imaginaros todas las noches eso. Luego venir a mi consulta porque no dormís. Es decir, primero hay que dormir con la persona que quiere, que uno quiere dormir, no con quien no quiere. Parece una tontería. Os aseguro que no he visto nunca un libro que dé este consejo, ni un artículo que dé este consejo. Y después de 40 años dedicado al sueño, pues sigo asombrado de que no aconsejen a la gente dormir con quien quiere y no con quien no quiere. ¿Cómo tiene que ser la habitación? La habitación tiene que tener una temperatura estable de 18 a 20 grados, no tener colores recargados. La habitación donde uno duerme debe tener poca decoración y colores muy suaves, porque deben de tratar de incentivarnos a dormir. Pensad que esto está estudiadísimo. En los locales donde queremos que vayáis a comer una hamburguesa y os vayáis rápido, todos los colores son fuertes para que os acabe molestando el cerebro y al cabo de media hora os vayáis para que vengan otros. Tienen que ser colores suaves. La cama, hombre, cambiar el colchón cada 10 años, que estáis 27 años de vuestra vida durmiendo, que veo gente que lleva 20 años con el mismo colchón o el colchón que le regaló la abuela. Es decir, hoy día hay colchones que funcionan muy bien a la hora de dormir y a la hora de la cama. El sitio donde uno pasa 27 años es tan importante, entonces, que sea cómodo, gastar un poco de dinero en la cama, si es que es una de las mejores inversiones que uno puede hacer. Esto antes de dormir. ¿Es útil una ducha antes de dormir? Sí, porque produce una vasodilatación, relaja. Si alguien tiene la costumbre de hacerlo y se ducha antes de dormir y le viene bien, va, que lo haga. Somos seres litúrgicos. Quiere decir que amamos las rutinas, amamos. De eso se aprovecha la política y la religión. Siempre se ha aprovechado de nosotros porque amamos las rutinas. Entonces, si uno se pone el pijama y luego se lava los dientes y le decimos, pues ahora lo vas a hacer al revés, te vas a lavar los dientes y luego poner el pijama, se altera muchísimo. Por tanto, las rutinas de sueño son buenas, nos ayudan. Hagamos rutinas de sueño, está bien, porque le estás diciendo al cerebro, va llegando la hora de dormir, va llegando la hora de dormir y te vas preparando. Es muy importante entender que el sueño nos sirve para resolver problemas. Y en esto, vamos, voy a ser innegociable. Vosotros no se os ocurriría a ninguno de los que estáis escuchando coger un metro que os lleva a una parada que no queréis ir. Entonces, ¿por qué intentáis resolver problemas durante la noche? El cerebro no resuelve problemas durante la noche, no puede, porque todos los circuitos de la lógica, el pensamiento deductivo, los algoritmos de decisión, todo con lo que tomamos decisiones está desconectado, porque el cerebro hace otras cosas. El cerebro lo que hace es regenera nuestra memoria, regenera nuestro cuerpo, fortalece nuestro sistema defensivo, nos protege contra el cáncer, sobre todo trabaja la memoria. Trabaja la memoria para decidir qué recuerdos guarda en forma de proteínas, qué recuerdos no guarda de una u otra manera. Por tanto, es muy importante, muy, muy importante, no intentar resolver problemas. Y si tengo que resolver un problema, dedicar una hora fuera del sueño
antes de las 6 de la tarde para pensar en los problemas que tenéis, cómo vais a pagar la hipoteca, cómo os vais a divorciar, cómo vais a pagar el colegio de los niños, hacer vuestros esquemas a las 4 o 5 de la tarde. No penséis en esto a las 11 de la noche, porque es un problema, porque activa vuestro cerebro otra vez y luego dificulta profundamente vuestro sueño. ¿Y qué hago si no puedo dormir? Levántate. Si pasan más de 20 minutos y no puedes dormir, levántate. Esto está demostrado, porque si no, el cerebro asocia la cama al lugar donde no se duerme. Por tanto, es importantísimo levantarse y hacer algo relajante, como leer un crucigrama, estar sentado hasta que el sueño vuelve a venir y con muy poca luz volver a la cama. El sueño siempre vuelve, es la tercera necesidad biológica, pero no quedarse en la cama si pasa un rato y no se puede uno dormir. Levantarse a la misma hora, pase lo que pase. No, como he dormido mal y no tengo que madrugar porque trabajo de tardes, me levanto a las 11. No, a la misma hora creáis presión de sueño que luego favorece que regularice vuestro sueño en la noche. Y por último, si los problemas de sueño persisten y si las personas siguen mal y pasa 3 meses y tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño, o le dicen que ronca y que se para de respirar por la noche y que puede tener apneas en el sueño, siempre consultar, siempre consultar. Pues muchas gracias, Joaquín, por todos estos consejos. Unos no son más fáciles de cumplir que otros, lo intentaremos. Y unos dependen Y de nosotros y otros no tanto. eso es. Si te parece, pasamos rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo, a las preguntas del chat, ¿vale? Te pido eso, brevedad, porque ya vamos un poco mal de tiempo. Pregunta Carolina López, ¿qué opina de la dormidina? Y ya aprovecha y te da las gracias y dice que es una suerte escucharte. Bueno, la dormidina es un antihistamínico. Entonces, los antihistamínicos que se usan para los procesos alérgicos tienen como efecto secundario que producen somnolencia. Somnolencia. Entonces, es un fármaco que se puede comprar sin receta y mucha gente abusa de él, lógicamente. No, no es un fármaco que no funcione, produce somnolencia de verdad, pero antes de usar la dormidina de motu propio, cada persona debe consultar primero, porque es un fármaco en toda regla. No es como tomar un poco de melatonina o una infusión de pasiflora y tisana, etcétera. Por tanto, no tomar dormidina sin consultar previamente. Vale. Llega también una pregunta a través, no del chat, a través del apartado de preguntas y respuestas, que dice una persona que tenía su turno a las 10 p.m. y vuelve a tener turno a las 8 a.m., ¿cómo puede regular su sueño? Una persona que termina su turno a las 10. De la noche y vuelve a trabajar a las 8 de la mañana. Bueno, eso es casi denunciable a los sindicatos, porque no es posible. Cuando yo era residente, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde entraba de guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente, que volvía a entrar a trabajar hasta las 3 de la tarde. ¿Eh? Es decir, todos hemos vivido ese tipo de situaciones que ahora serían inasumibles porque no se puede admitir. No puede alguien salir a las 10 de la noche y entrar de turno a las 8 de la mañana, porque no hay periodo de descanso en ese proceso. Es decir, yo ahí hablaría claramente con salud laboral y hablaría claramente con los sindicatos. Desde el punto de vista científico y del sueño, es una locura. Ujú. Que todos Vale, pues hemos me dice. sufrido, ¿eh? Pero lo es. Pregunta también Javier Sánchez González, dice, muy interesante lo que está contando, pero me surge una duda al respecto de las tecnologías que se han inventado que perturbaron nuestro sueño. Parece que también se han inventado paralelamente otras técnicas como son el mindfulness, la meditación, y pregunta si ese tipo de técnicas ayudan a mejorar el descanso. Ayudan a gestionar. Es decir, el mindfulness y la meditación son técnicas que ayudan a que gestionemos mejor nuestros procesos, es decir, nuestro día a día. Y además nos obligan a frenar. Uno de los problemas que tiene esta sociedad es que no frena.
Y frenar es un aspecto muy importante, porque si no podemos caer en la procrastinación del sueño, donde nosotros voluntariamente vamos robándole tiempo a nuestro sueño haciendo cosas que son evitables, como usar el móvil y otras estructuras. Por tanto, sí defendemos el mindfulness y la meditación, la respiración, los ejercicios, el yoga, es decir, como cualquier técnica que te pueda ayudar a gestionar mejor los procesos. No está demostrado que si la luz roja, la luz infrarroja y otra serie de meterte en cámaras de ozono, y yo sé que sé que inventos que no están demostrados científicamente, pero que son buenos para el negocio de aquellos que los están produciendo y que lo mismo que el número de crecepelos solo es superado por el número de calvos, pues sigue habiendo una serie de remedios cuando hay nicho de negocio. Pero mindfulness y todo sistema de gestión de nuestro estrés es adecuado siempre y cuando no nos genere obsesión, sino lo que nos genere es una eficiencia de gestión de nuestra vida. Vale. Y las dos últimas preguntas del chat que están relacionadas porque preguntan por productos. Dice Isabel Porta, ¿es cierto que el magnesio ayuda a descansar? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo de magnesio? Y la otra pregunta que pregunta Shirley Natalie, me pregunta acerca de ashwagandha. Yo nunca lo he oído, no sé lo que es. Siento mi ignorancia. Si ayuda para relajar y para dormir. ¿Qué opinas de este producto? Bueno, en cuanto al magnesio, el magnesio junto con el triptófano y otros productos ha entrado en el mundo del sueño, pero no ha entrado de la ciencia. Es decir, sabemos que el triptófano, por ejemplo, es un aminoácido que induce el sueño. La leche lleva triptófano. Por tanto, tomar leche templada o fría o caliente, mucha gente lo hace inconscientemente cuando se despierta por la noche porque le ayuda a dormir, ¿no? El triptófano es un inductor del sueño. El magnesio no está demostrado y todo que ahora andamos todos en déficit de vitamina D, de magnesio y de un montón de iones, bueno, no está claro que eso sea necesario. Y no está claro que con una alimentación adecuada y con una higiene corporal donde nos movemos y hacemos deporte de manera adecuada, necesitemos esos productos externos. Sin embargo, el triptófano sí que se sabe que ayuda a inducir al sueño y hay estudios sobre ello. En cuanto al magnesio y estos otros productos, no tanto. En cuanto a la sagüanda, no soy nada partidario. Me parece una droga que puede tener incluso peligros y hay muchos productos que han venido de la cultura indígena mexicana a ese nivel y hemos tenido algunos pacientes que han tenido problemas gravísimos en relación a esto. Por tanto, sería muy prudente con los experimentos esotéricos y, desde luego, absolutamente contrario al uso del marihuana o el hachís para dormir. La marihuana, el peor riesgo que tiene es que la gente cree que es una droga benigna. Es una droga que te agujerea el cerebro, que te lo deja como un queso de gruyere y que te puede dejar lesiones de por vida, de por vida. Por tanto, sed muy prudentes con la ingestión de productos, sobre todo que no estén recomendados por las sociedades científicas. Muy bien, doctor Durán Cantó, llegamos al final. Muchísimas gracias por tu participación, por tus aportaciones en torno al sueño, que tan valioso es para aplicarlo. Y bueno, hoy hemos comprendido que el sueño no es un lujo, sino es realmente una necesidad, ¿no? Que a veces lo olvidamos. Una Y necesidad un vital. placer, y un placer. Igualmente. Decía que es una necesidad pues vital, ¿no? Que a veces lo olvidamos para nuestra salud física, mental y emocional. Y en un mundo hiperconectado en el que vivimos y que además no podemos evitar que sea así, pues recuperar el valor de dormir bien es una de las mejores decisiones que podemos tomar, ¿no? Con esta reflexión doy paso a Natalia Fernández Laviada, su directora general de Prevención, Calidad y Comunicación de Fraternidad Prespa. Adelante, Natalia, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. No sé cuántos, Carlos, ¿cuántas sesiones llevamos de Frater Talk ya? Esta es la número 50 y Esta es la 51. 51. Muchas veces me sorprenden nuestros invitados, pero Joaquín, te tengo que decir que es un verdadero privilegio escuchar a alguien que sabe tanto, porque al final todos hablamos de todo, estamos en un mundo que cualquiera habla de cualquier tema, sin ningún tipo de pudor.
Y encontrar un doctor con tanta sabiduría, con tanta claridad, tan experto en un tema como este, lo bien que nos lo has explicado, de verdad me ha parecido un verdadero privilegio. Espero que nuestros mutualistas de esto hacemos luego píldoras y lo cortamos, lo recortamos, lo publicamos, porque creo que es que no ha tenido desperdicio ninguna de tus palabras, no solamente en lo que te referías al sueño, sino en otro tipo, eso ya mi opinión personal, de reflexiones que has hecho sobre la autogestión y la importancia, no con el sueño, sino en toda la vida, de tenernos un poco más controlados, ¿no? Solo hacer un mini resumen que va a ser mínimo absoluto porque casi ni me atrevo en parafrasearte en nada de lo que has dicho, hay que volverte a escuchar. Pero mira, cosas que a mí me han quedado ahí, yo no sabía que era el sueño nuestra tercera necesidad tan importante. Sí que había escuchado que te podías morir, pero no sabía que si en 3 meses tú no duermes, caes fulminado, o sea, que es que, llevemos 27 años en nuestra vida, al final más o menos de media durmiendo. Luego, efectivamente, el sueño es muchísimo más importante de lo que nos podemos plantear y no es perder el tiempo, y además es un placer, que era lo que decías tú, ¿no? El sueño puede ser un placer, es algo necesario, pero sobre todo es algo muy importante para el ser humano. Nos has hablado de si la electricidad ha sido lo que ha hecho que cambiaran nuestros hábitos, pero también nos has contado las anécdotas de las tribus, del fuego, de los rituales, y que al final, bueno, esas 7 horas, ¿no? Son las que tenemos que intentar, bajo todos los conceptos, integrarlos en nuestros hábitos y en nuestra vida. Aunque las mujeres dormamos un poquito más que los hombres, pero estamos alrededor de esas 6 horas. Es algo que tenemos que cambiar. Tampoco sabía que menos de 6 horas o más de 9 implicaba o podía implicar problemas de salud, salvo ese 5% que queda siempre ahí, ¿no? En los restos, digo alguna cosa mal, me corriges, Joaquín, pero bueno. Vamos a ver si dormimos esas 7 horas, vamos a ver si modificamos nuestros hábitos, vamos a convivir con la tecnología, que lo has explicado muy bien, es que es ridículo, no vamos a poder, no somos luditas, no vamos a poder cambiar esto. Luego vamos a ver cómo utilizamos diferentes elementos que están a nuestra disposición, como lo que hemos dicho de la luz azul, de los filtros, del autorrestringirnos el uso de los móviles, de la tecnología, de la televisión, para bajar esa alerta del cerebro, del sistema simpático, que lo tenemos súper alterado, y al final controlando los horarios. Has explicado muy bien el tema de los turnos, 22% de los trabajadores en España trabajando a turnos. Luego es un tema que tiene que preocuparnos a todos aquellos que estamos con la salud laboral y con estos temas. Que cuando falla el sueño es un problema, que la población lo sabe, que estamos, has dicho lo de que todos estamos conscientes también de que es un gran aliado de la belleza, ¿no? El dormir bien, el descansar bien y el tener mejor memoria, que es otro tema que por eso empezamos a pensar en hablar contigo, por los lapsus de memoria que tenemos cada vez más, quizás por ese multitask, quizás por el estilo de vida, quizás por los hábitos o quizás por mucho de lo que nos has contado, ¿no? Que tenemos el cerebrito cada vez como un poco menos hábil, o porque estamos todo el día en ChatGPT y ya la memoria no la utilizamos para nada. Has hablado de las benzodiazepinas, de que España es uno de los países que más se consumen. No has mencionado que son las mujeres las que más consumimos también, ¿verdad? Este tipo de, quizás por el doble rol, quizás por el estilo de vida, quizás por lo que sea, pero somos las mujeres las mayores consumidoras de este tipo de drogas legales, que al final no dejan de ser drogas legales o medicamentos que, como bien dices, siempre con un médico de cabecera y siempre con un estudio por detrás. Y tampoco sabía que había 90 enfermedades relacionadas con el sueño, 90 ni más ni menos, así que esto hay que tomárselo en serio, que no siempre pensamos en eso, que no respiramos bien, la apnea, el que ronca o el que se despierta o tiene el sueño interrumpido, pero vamos, que hay 90 otras 88 otras posibilidades. Así que vayamos al médico. Y mencionar los tips para eso, para acabar rápido: cenar poco, cenar pronto, acostarnos con nuestra persona querida, no con la persona que no queremos, no hacer ejercicio antes de dormir, salvo que sea hacer ejercicio sexual, que nos lo has dejado muy claro, que también nos va a venir muy bien. Habitaciones con 18-20 grados, colores suaves, poca decoración, invertir en un colchón, menos bolsos y más colchón. Amamos las rutinas, así que vamos a mantenerlas, a hacerlas en esos hábitos de sueño para resolver los problemas durante el día y dejar el sueño para lo que es, para reparar nuestro cuerpo, para estar mejor al día siguiente, para ser felices y en caso de que no suceda nada de esto, acudir a profesionales como tú, a tus colegas
que seguro que nos vais a ayudar muchísimo. Ha sido de verdad un auténtico honor tener a un erudito y una persona que sabe tantísimo sobre este tema que nos preocupa también tanto. Muchísimas gracias, Joaquín, de verdad, un placer. Es un verdadero placer poder estar aquí y sobre todo el que el mundo empresarial y las mutuas empiecen a ver desde hace ya algunos años que preocuparse por el sueño es preocuparse por los trabajadores, evitar Efectivamente, riesgos laborales, evitar absentismo y hacer que efectivamente. sean también más felices y por tanto más eficientes. Y más productivos, claro que sí, toda persona feliz es siempre más productiva. Así que incorporamos el sueño, por supuesto, en nuestro catálogo de cosas por hacer. Muchísimas gracias, Joaquín. Y con esto, y cerramos, claro, como vengo del verano, mira, me había despistado. Siempre terminamos comentando cuál va a ser nuestro próximo Frater Talk. En la próxima edición vamos a abordar un tema que también es importante cuando hablamos de la prevención y del liderazgo, el conseguir potenciar culturas preventivas en las organizaciones potentes. ¿Quién es que puede hacer eso? ¿Quiénes son los que tienen la potestad para que esto funcione bien? Los mandos intermedios y los líderes. Así que vamos a hablar de eso, de que para que las cosas funcionen no se trata solo de cumplir con normativas, de implantar procedimientos, sino que calen las organizaciones. Así que vamos a hablar de mandos intermedios, de directivos, de la responsabilidad que tienen a la hora de hacer un liderazgo preventivo que funcione, que tenga valor, que genere confianza y que haga que cambien modelos de conducta, que se cambien hábitos y que las cosas funcionen mejor. Este encuentro lo vamos a tener el 24 de octubre, apuntarlo, próximo Frater Talk, 24 de octubre. Hablaremos con Javier Mota, director de Seguridad y Salud y experto en cultura y liderazgo desde hace más de 25 años. Ha llevado a nivel tanto de España como de Latinoamérica, la salud laboral, conoce muy bien la vinculación entre cultura y liderazgo y vamos a reflexionar sobre todos estos temas con la seguridad y con la salud laboral, reforzando el compromiso en todos los niveles en las empresas. Así que os animo a no faltar, a apuntar el 24 de octubre para volver a escuchar, a amueblar esta cabeza, que esperemos que haya dormido bien para que podamos interiorizar muy bien todos los mensajes que recibimos en estas sesiones. Muchísimas gracias, buen fin de semana y a dormir bien.